Queridos hermanos y hermanas, que Dios te bendiga en el día de hoy. Esta mañana estaba meditando en la palabra y leía el profeta Malaquías. En el profeta Malaquías, el Señor me mostró dos cosas muy importantes. La primera, que el gran amor que Dios tiene para contigo y para conmigo, y también para con su pueblo. Y la segunda, que veremos, es que Dios nunca está callado. En cada tiempo y en cada circunstancia, Él escoge a sus mensajeros, a sus siervos, para hablar y avisar y para dar a conocer su palabra a su pueblo. Y estas dos cosas cobran en nuestros días una gran importancia para nosotros, para la Iglesia y para el reino de Dios. Y leía en el capítulo 1, verso 1, en el cual dice así: palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías, su siervo. Siempre que el Señor quería hablar a su pueblo, escogía a alguien para hacerlo. Esto sucedía en tiempos del Antiguo Testamento, pero Dios no ha cambiado para nada su método. Hoy en día sigue siendo el mismo, porque Dios nunca está callado. Y vemos la importancia del ministerio profético en estos días, al igual que lo era en aquel tiempo. En el capítulo 4 de Efesios, versos 11 y 12, vemos que Jesucristo dejó a su iglesia los 5 ministerios, y son 5, ni 3, ni 2, ni 1. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Quién puede afirmar que unos ministerios están vigentes hoy y otros no? Algunos así lo dicen, pero yo creo que están en un gran error. El profeta era el mensajero de Dios, el que daba los mensajes de Dios a su pueblo. Sin mensajero, el pueblo no se enteraba de nada y estaba a merced de sus enemigos. Y vemos la importancia de recibir los mensajes de Dios. La importancia del ministerio profético en estos días es tan tremenda. Sin esa revelación de Dios estamos perdidos. Malaquías fue el último mensajero de Dios en el Antiguo Testamento, y cuando él murió se acabó la profecía durante 4 siglos, y el pueblo de Dios andaba perdido y errante. Respecto a la profecía, podemos decir cómo es de importante que el pueblo de Dios reciba en todo momento el mensaje de Dios, y cómo es de importante que una iglesia tenga hombres y mujeres maduros para interpretarla. En estos tiempos, pobres de aquellas iglesias que no tengan quien interprete, quien hable la palabra de Dios de manera profética, quien no discierna los tiempos y los avisos de Dios para ella. Os digo que difícilmente pasarán la prueba final. Pero hoy en día vemos, como decía ayer en mi devocional, que hay muchos mensajeros falsos en estos días. Falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. No hablan por Dios, sino por ellos mismos. Tienen apariencia de ser verdaderos mensajeros y hablan como ellos, pero no lo son. Son falsos. Hay muchos falsos mensajeros en muchas iglesias y también muchos falsos creyentes que les escuchan, porque también son eso, falsos creyentes. Ambos viven una determinada forma religiosa para agradarse a ellos mismos, pero sus frutos, sus vidas, les delatan. Y sigo leyendo la palabra en el verso 2 del capítulo 1. El Señor dice: yo
os he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replicáis vosotros. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Podemos decir, hermanos y hermanas, siempre hay y ha habido una lucha espiritual continua entre el pueblo de Dios, que somos nosotros, y nuestro enemigo, que representa Esaú. Pero Dios dice que Él eligió entre Esaú y Jacob. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ser escogido por Dios implica muchas cosas, pero sobre todo que Él cuida de cada uno de nosotros, de que Dios protege a quien escoge. Y Dios nos ha escogido porque nos ama. Yo os he amado, dice el Señor. Si Él no nos amara tanto, seríamos aniquilados por nuestros enemigos. ¿Cuántas veces Dios guardó a su pueblo y lo libró de sus enemigos? Todavía hoy lo hace. ¿Cuántas veces Dios nos guarda a cada uno de nosotros día a día? Y en el versículo 4, finalmente, dice así el Señor. Edom, que representa el enemigo, dice: aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice: ellos podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Hay una cosa que nunca cambiará, y es que el mal, nuestro enemigo, aunque es vencido, se levanta otra vez y viene contra nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando parece que ya acabó nuestra lucha, empieza de nuevo? Pero el Señor nos dice hoy: ellos podrán reconstruir, pero yo derribaré, porque son un pueblo contra el cual el Señor estará siempre indignado. Cuantas veces vengan contra nosotros, allí estará el Señor para defendernos. Que en esta mañana la palabra del Señor se haga viva en nuestros corazones, sabiendo que no tengamos temor de ninguna cosa, de ninguna circunstancia, de ningún tiempo. El Señor nos ama. El Señor te ama a ti y me ama a mí. Y el gran amor con que Dios nos tiene hará que nosotros podamos resistir el día malo hasta el final. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto.